nosotros Mamá está podemos ver, por grabando. ejemplo, voy a hacer mi pantalla más grande. Un ratito, por favor. El frente, mira, Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, dentro de quién es el cuadrito, por la carga, ¿no ve? Después de haberla ido pasado por un hidratamiento, ¿no ve? Entonces, podemos observar que puede ser qué cosa, nafta pesada, que es de 80 a 180 grados de la destilación primaria, o puede ser qué cosa, nafta liviana, también como hemos dicho, o gasolina liviana. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de un corte de 80 a 180, ya hablamos de sus características, que es la densidad de 0,742, la cantidad de normal de parafinas e isoparafinas, que ustedes se dan cuenta es un 73%, los naftenos un 15%, los aromáticos un 12%, y lo demás va por quién, por la cantidad de azufre, que tiene que ser menor a los 0,5, y agua. ¿Entienden? Todo esto nos da qué cosa, un porcentaje de la cantidad de nafta que nosotros qué cosa podemos obtener. Entonces, aquí nosotros decimos que este proceso es mayormente de regeneración continua, pero también existe lo que se llama qué cosa, semicontinua. La semicontinua era cuando se paraba, por ejemplo, había una parada del proceso debido a que justamente el catalizador qué cosa se envenenaba debido a que algo que de petróleo o debido a las No, diferentes siempre me cosas dice, pero ya impurezas. está hablando con Entonces arriba. ahora es continuo, ¿por qué? Porque eso les Yo decía, salí, que el ¿no ve? regenerador ahora está trabajando continuamente con el catalizador, es decir, Sí, le ¿qué dije, ya pasa? está Se hablando con desactivan los arriba. centros activos Pero él del viene más antes, catalizador e siempre me dice, está inmediatamente, mi ¿no tío. ve? Estos pasan aquí al regenerador. ¿Sí? Entonces, dentro de eso, lo que decían sus compañeros, existen, por ejemplo, gran variedad de procesos patentados y desarrollados, ¿ya? Pero los que mayormente son los que son bien conocidos, se utilizan dentro de las diferentes refinerías, son el WOP, o el proceso de platforming, ¿ya? Que es un semi-regenerador continuo, ¿ya? Hay más o menos 15 unidades en el mundo. El Inland Armo, que es un platforming, magna forming, ¿sí? También es semi-regenerativo. Luego tenemos lo que es el Exxon, que es un power forming, ¿sí? Tenemos el Chevron, que es rainforming, FP, que es reforming, y AMCQ de ultraforming. Esos son los procesos comerciales, ¿no ven? Que se utilizan debido a que esos se caracterizan más que todo platforming por el catalizador que es platino. Powerforming, es decir, reforming, por ejemplo, por su catalizador que es el REMI, por eso mayormente los han puesto sus nombres, ¿ya? Entonces hay una gran cantidad de procesos que mayormente los que mayormente se utilizan es el CBI How by Baker y desarrollado por la UOP, ¿ya? El cual es el más difundido aquí a nivel mundial. Es el UOP, es el que mayormente nosotros utilizamos el platform. Entonces, ¿cuál es la finalidad de ambos procesos? Es de aumentar el octanaje de las naftas de destilación y producir lo que se llama gasolina de alta calidad. Ahora, les decía, los productos que mayormente obtenemos es la gasolina de alto octanaje, obtenemos gas rico en hidrógeno, pueden ser los productos o productos secundarios, el GLP, el gas, el combustible y también qué cosa, vapor. Estos procesos que son de semi-regenerativos múltiples van con la reforma de catalizadores de platino o bimetálicos. Aquí el hidrógeno se recicla a los reactores a una relación de 3 moles a 7 moles por mol de alimentación. Mayormente vuelvo a repetir aquí y nos vuelvo a decir que todo el proceso antes de ir a un reformado catalítico tiene que ir aquí a un hidrotratamiento. Dentro de las condiciones de operación, para el reactor se tiene 875 grados Fahrenheit, 1000 grados Fahrenheit y las presiones son de 150 a 400 psi.
El rendimiento de este proceso va a depender de las características de alimentación, la presión del reactor. ¿No ve? Por ejemplo, si la alimentación contiene un 51% de parafinas y un 41% de nafteros y un 7% de aromáticos, ¿no ve? Entonces el producto va a tener un octanaje o un ROM mayormente de 99.7. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de parafinas. Entonces, y son las parafinas las que producen mayor cantidad de nafta con alto índice de octano. ¿Ya? Entonces ese es el proceso de la CB y Hauer-Baker. Entonces, este proceso se limita aquí a eso, a lo que es el diagrama de flujo. Entonces, ahí nosotros podemos observar, por ejemplo, que fíjense, este proceso tiene un reactor y es continuo. ¿No ven? Aquí, por ejemplo, semicontinuo, donde nosotros vemos que va a haber la relación de la materia prima con los reactores, donde se va a realizar la reacción. Esto es semicontinuo porque hay 3 reactores, fíjense. De uno pasa el otro, del otro pasa el otro y del otro pasa el otro. ¿No? Y recién nosotros vamos a obtener los productos. Ya les voy a ir explicando poco a poco. Entonces, el que nosotros estamos hablando, el platforming por la UOC, ¿no ve? Este proceso se emplea en la industria petrolera y petroquímica, como muchos compañeros, ¿no ve? Aquí también obtenemos un producto de alto octanaje. La alimentación, la gasolina pesada o liviana del proceso de destilación atmosférica, ¿no ve? Ya tratada mediante un hidrotratamiento, ¿no ve? Se va a combinar con gas de hidrógeno de reciclo y el intercambio de calor contra el efluente del reactor. La alimentación combinada se eleva entonces a una temperatura de reacción en el calentador de carga y se lo envía aquí a la reacción. Ahora, aquí, por ejemplo, en este proceso, ustedes lo van a observar de lo que nos dicen aquí, por ejemplo, es la instalación de Kinder-Wow. Esta instalación de Kinder-Wow, pues ustedes pueden observar, aquí tiene lo que es el reactor. Este reactor, por ejemplo, tiene varias secciones, ¿no ve? Donde se va calentando, ¿no ve? La materia prima, y lo que nosotros, fíjense, este reactor, a diferencia del otro, ¿no ve? Seguidamente tiene un regenerador. Entonces va a ser continuo. ¿Por qué? Porque no va a tener que parar, y es continuo porque fíjense, aquí tienen, ¿no ve? Los reactores, ¿no ve? Están uno sobre otro. Fíjense, en cambio en el otro es semicontinuo porque los reactores están separados también. Entonces ahí, por ejemplo, este proceso, como nos estaba explicando anteriormente, es decir, ¿qué hace? Este proceso lo único que hace es llevar la alimentación, ¿no ven? Y la mezcla con la combina o la mezcla con hidrógeno, ¿sí? De reciclo, y se va a un intercambiador de calor y después se le va a quedar reactor. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros vamos a elevar la temperatura de la reacción en el calentador de carga y lo vamos a enviar recién aquí a la sección del reactor. Entonces, ¿dónde se calienta? En los intercambiadores de calor y luego recién se lo lleva al reactor. Entonces, aquí nos dice que el catalizador va a fluir verticalmente hacia abajo por la gravedad de la pila del reactor o el tiempo. Por eso es que el coque se acumula en el catalizador en condiciones de reacción. Este catalizador, parcialmente desactivado, es continuamente retirado de la parte inferior de la pila del reactor y se transfiere a regenerador. Eso es lo que hacemos, ¿no ve? Ni bien estos catalizadores se van envenenando, ¿qué se hace? Se saca por la parte de abajo, inmediatamente se lo lleva al regenerador para volverlo a activar, y de regenerar nuevamente vuelve a la parte superior del reactor. Entonces eso se llama un proceso continuo que nosotros estamos observando.
Entonces ahí nosotros, el flujo radial de los reactores están dispuestos en una pila vertical, lo que hemos visto, lo que decía, las reacciones predominantes son endotérmicas, no son exotérmicas, es decir, requieren calor, por lo que interheater, que es el intercambiador de calor, se utiliza entre cada reactor para calentar la carga a la temperatura de reacción. El efluente del último reactor intercambia calor con la alimentación combinada y se enfría y se dividió en vapor y productos líquidos en un separador. La fase de vapor es rico en hidrógeno. Una porción del gas se comprime y recicla los reactores. La red de gas rico en hidrógeno se comprime y se carga junto con la fase líquida. Separadora de la sección de recuperación del producto. Esta sección está diseñada para proporcionar un rendimiento óptimo. Fíjense lo que les decía. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, cada uno de los reactores está entrelazado con quién, con un headletter, que decíamos, ¿no? Como un intercambiador de calor, el que le proporciona calor aquí en el reactor para que exista, porque como he dicho, las reacciones son endotérmicas en el reactor, entonces requieren calor. Es por eso que aquí están para cada una de las reacciones del reactor, que está en forma vertical, requiere el calor. Entonces de ahí nosotros podemos observar que, por ejemplo, cierta parte de gas con hidrógeno va a ir aquí al separador, donde se va a separar el vapor y los efluentes líquidos, ¿no? Y ahí obtenemos nosotros los subproductos. Pero como ustedes pueden observar dentro del proceso, todo que hace vuelve a reciclarse, todo vuelve a que es un sistema casi cerrado, ¿entienden? Lo único que sale es al último es la nafta con alto índice de octano y cierta cantidad de gas y algunos productos ligeros. Eso es lo que se realiza. Dentro de las reacciones del proceso, han dicho sus compañeros también hay lo que es la desulfuración de los naftenos, hay la isomerización de las parafinas, de los naftenos, hay la desciclización de las parafinas, hay lo que es entre otros procesos secundarios puede haber el hidrocraqueo, ¿no ve? Que puede darse dentro del proceso. Entonces, como en cualquier serie de reacciones químicas, se obtienen reacciones que producen productos indeseables en adición a los deseados. Las condiciones de reacción tienen que ser elegidas para favorecer cualquier tipo de reacción deseada, y esas condiciones están sujetas a la temperatura del reactor, como a la presión de la alimentación. Cada vez se está suministrando, porque tiene que ser alimentación fresca que se va a ir dando. Entonces, dentro de eso, nosotros podemos tomar en cuenta que los procesos relacionados con el reformado catalítico son la deshidrogenación, la deshidrociclización, la isomerización y el hidrocraqueo. Esas son las reacciones que se dan. Cuando hay una deshidrogenación, la velocidad de reacción es muy rápida, entonces es muy endotérmica. Entonces está favorecida por altas temperaturas y bajas presiones. En una deshidrociclización, la velocidad de la reacción es lenta. Aquí es mediano endotérmica la reacción, hay alta temperatura y baja presión. Y la isomerización, la velocidad también es más rápida, también es mediano exotérmica en este caso, en la isomerización, y hay una baja temperatura y una alta presión. Y en hidrocraqueo es moderada la velocidad de la reacción, por eso es exotérmica, ¿no ve? Hay una baja temperatura y una alta presión. Esas son las características que se dan dentro del proceso. Ahora, ¿dónde se encuentra el proceso en la refinería? Si ustedes pueden observar, aquí está la destilación atmosférica, está lo que es el hidrotratamiento, ¿no ve? De la nafta pesada, y ahí estamos hablando del reformado catalítico. Es el proceso de reformación que está después de un hidrotratamiento y, por ejemplo, es un proceso que obtiene productos de alta calidad como gasolina de alto índice que va al pol de las gasolinas. ¿Sí? Esta es la ubicación de esto. Dentro de las variables de operación está la presión del reactor, la temperatura del reactor, la velocidad espacial, la relación molar,
entre el hidrógeno y el hidrocarburo, las propiedades de la carga alimentada, la selectividad del catalizador, la actividad y la estabilidad del catalizador. Ahí lo que decían sus compañeros, que esas son las variables de la operación. Estos son los efectos sobre el proceso, que hay, por ejemplo, disminución de la presión del reactor. ¿Lo ve? Entonces, ¿qué pasa si hay una disminución dentro del proceso del reactor? Va a haber un incremento del rendimiento de hidrógeno y reformado. Va a haber una disminución de la temperatura requerida para obtener productos de calidad y se acorta el ciclo del catalizador. Se incrementa, ¿qué cosa? El coque en el catalizador. Es decir, ahora, ahí es donde su compañera decía, si nosotros decíamos, si disminuye, ¿qué cosa? La presión del reactor, efectivamente va a incrementar el coque al catalizador. Pero si se aumenta la presión del catalizador, ahí, por ejemplo, ¿qué cosa? Vamos a disminuir el ciclo del catalizador y vamos a disminuir el coque en el catalizador. ¿Sí? Entonces, ahí dentro de la temperatura de reacción, nosotros podemos ver que es la sumatoria de los componentes del catalizador por la temperatura dentro del reactor. El flujo continuo, mayormente las temperaturas son entre 525 a 540 grados centígrados y la de semi-regeneración es de 490 a 525. Fíjense, la de semi-regeneración necesita menos temperatura que la de regeneración. Entonces, o que la continua. Entonces, ¿qué pasa dentro de esto? Si nosotros vamos a ver, mientras mayor sea la velocidad espacial, mayor la temperatura requerida para obtener un producto de índice de octano específico. Un aumento de la velocidad espacial puede también generar un aumento en los rendimientos de producto de menor tiempo de estadía en el reactor para que ocurran las reacciones de desalquilación. Eso es muy importante para poder hacer. ¿Qué es la velocidad espacial? La velocidad espacial es el tiempo de residencia para el contacto, ¿qué cosa? Óptimo entre los reactivos, ¿qué cosa? Y el catalizador. Esta es nuestra velocidad espacial. En la nafta procesada sobre, ¿qué cosa? El catalizador por un determinado, ¿qué cosa? Tiempo. Entonces hay que tomar en cuenta que esta velocidad, vuelvo a repetir, el aumento de la velocidad genera un aumento de rendimientos del producto en menor que cosa tiempo. ¿Sí? Luego, bueno, otra de las variables de operación es la relación molar hidrógeno-hidrocarburo. ¿Qué significa? Tanto la relación de moles de hidrógeno en el gas de reciclo como los moles de nafta cargada en la unidad. Entonces aquí es muy importante el trabajo que hace el hidrógeno por alimentación. Por eso es que dentro de esto hemos dicho que tenemos subproductos, tenemos gas rico en hidrógeno, por eso ese hidrógeno se vuelve a utilizar como producto dentro para el contacto con la alimentación. Sí, ahí dice, por ejemplo, la función principal del hidrógeno en el gas de reciclo es limpiar o barrer, ¿qué cosa? Los productos generados de las reacciones que están en el catalizador. Qué función muy importante que cumple, ¿qué cosa? El hidrógeno. Entonces, eso es una de las variables de operación. Es decir, ¿cuál es su función principal? Es limpiar o barrer todos los productos generados en las reacciones que están en el catalizador. ¿Sí? Entonces, un incremento en esta relación va a incrementar también la velocidad lineal de la alimentación combinada y proporciona una buena cantidad de calor para llevar a cabo la reacción. Como siendo térmica, requiere mayor cantidad de calor. Así como también incrementa la presión parcial del hidrógeno, lo que reduce el grado de formación de coque. Entonces, al aumentarse, ¿qué cosa? La presión parcial del hidrógeno, el grado de formación de coques disminuye. Entonces, más relaciones de hidrógeno y hidrocarburo van a proveer altos rendimientos en hidrógeno y también C5 y más. Sí, esas es otras, por ejemplo. Entonces, dentro de eso, hemos dicho que las propiedades o las características de la alimentación son temperatura de 100 a 180 grados, una alimentación de C6 más naftas y un aumento del punto final en 15 a 25 grados. Es decir, la alimentación es esta temperatura, pero ya para el producto final se aumenta en 15 a 25 grados.
Bueno, para poder determinar qué cosa el proceso, hay que hacer una selección de quién del catalizador. Esta selección del catalizador va a depender de quién de las necesidades de cada refinería. Es decir, va a depender también de quién de la materia prima, ¿no ve? Va a depender de quién de la tecnología del proceso, porque no todas las tecnologías utilizan el mismo catalizador. ¿No ve? Entonces es muy importante que utilizar catalizadores que puedan convertir mayor cantidad de aromáticos en una operación BT que tiene la mayor selectividad. Entonces eso es lo que se quiere. Entonces, pero la selectividad va a depender, vuelvo a repetir, de las características de la materia prima del y de la tecnología que se vaya a utilizar. Entonces, aquí en la actividad, ¿no ve? Lo que tenemos que buscar, vuelvo a repetir, que el catalizador sea activo, ¿no ve? Que nos pueda producir un reformado con alto índice de quinoctano a bajas temperaturas. Lo que queremos que la actividad nos brinde o nos ayude a mantener en una operación dentro de los procesos de regeneración. ¿Qué tipo de catalizadores se utilizan? Les decía, pueden ser monometálicos, que puede ser platino, puede ser renio, o puede ser bimetálicos, ambos juntos, platino y renio. Todos, pero siempre tienen que estar en base a una función ácida, puede ser óxido de aluminio en zeolita, entre otros. Ahora, ¿quiénes son los venenos del catalizador? El arsénico, el plomo, el cobre, el nitrógeno, el cloro, el agua, el azufre, entre otros. ¿Sí? Y como decía, dentro de la reacción de proceso se realiza la deshidrogenación de naftenos aromáticos, porque deshidrogenando los naftenos, nosotros los aromáticos que tienen alto índice de quinoctano. Ahí nosotros, por ejemplo, en las más rápidas de todas las reacciones, que es muy endotérmica, donde hay mayor producción de hidrógeno, esta reacción se favorece cuando hay mayores temperaturas y bajas presiones, y cuando la relación hidrógeno-hidrocarburo es menor. Entonces, por eso se favorece. Luego, aquí nosotros podemos ver una cinética termodinámica de la deshidrogenación y la deshidrociclización. Entonces podemos observar, aquí tenemos nosotros las energías, ¿no ve? De la reacción, donde podemos obtener la energía de los reactivos y la energía de los productos. Aquí la energía de los productos siempre tiene que ser mayor que la energía de los reactivos, y ahí observamos lo que se llama la entalpía, la entropía, y todas esas cosas tienen que ser mayores o menores. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver dos cosas: la reacción con un catalizador y la reacción sin catalizador. Cuando hablamos de reacción sin catalizador, podemos observar que se requiere mayor energía, ¿no? De temperaturas y todas esas cosas. En cambio, cuando trabajamos con el catalizador, las energías van a ser, las reacciones van a ser menor. Ya, eso es lo que tenemos dentro del proceso de reformado catalítico. Otra cosa que yo quería, por favor, un ratito, les voy a pasar otra cosita para aumentar. Un ratito. Eso es otra diapositiva de reforma catalítica. Entonces, aquí, por ejemplo, nos explica, para que ustedes puedan ver mayormente lo que decían sus compañeros, la alimentación, que es los cortes de 80, varían, pues le decía, de acuerdo a qué bibliografía. En este caso decía de 80 a 190, en otro caso decía de 100 a 180, ¿no ve? Nos decía que mayormente la materia prima está compuesta por parafinas, naftenos aromáticos y olefinas, en que sus porcentajes, como ustedes pueden observar, en el alimento es de 45 a 55, en las olefinas de 0 a 2 y de naftenos 30 a 40 y los aromáticos de 5 a 10. Entonces ustedes pueden observar ya en el producto cambia, las parafinas van de 30 a 50, las olefinas 0, es decir, los naftenos quedan de 30 a 40, se convierten en 5 y 10, y quienes incrementan la mayor cantidad son los aromáticos. ¿Por qué? Porque son los que van a producir la mayor cantidad de índice de quedo.
Entonces, esas son las reacciones también, por ejemplo, que se dan dentro de del proceso. Lo que decían, las parafinas isomerizan y en cierto grado se convierten en naftenos. Los naftenos se convierten posteriormente en ¿qué? Aromáticos. Las olefinas se saturan para formar parafinas que luego reaccionan como, ¿qué cosa? Lo mismo en que se isomerizan, se convierten en naftenos y vuelven a convertirse en aromáticos. Es un ciclo. Los naftenos se convierten en aromáticos, los aromáticos permanecen esencialmente y sin cambio. Ahora, ¿cuáles son las reacciones que conducen a formación de productos iniciales? Son la desalquilación de cadenas laterales sobre los naftenos y los aromáticos, que forman glutanos y parafinas de menor peso molecular. El craqueo de parafinas y naftenos para formar glutano y parafinas de menor peso molecular. También eso es otras reacciones iniciales. ¿Cuáles son las reacciones principales que tienen lugar durante el formado? Son la deshidrogenación de naftenos aromáticos, la deshidrociclización de parafinas aromáticos, la isomerización y el craqueo con nitrógeno. Esas son las 4 principales, y aquí están las principales. Ahora, dentro de esto, lo que más yo quería hablar, que también hablaba ya sus compañeros, es, vuelvo a repetir, la preparación de la alimentación. Hay mucho que tiene que darse, qué cosa, un hidrotratamiento para evitar qué cosa, la deposición de las impurezas dentro de esto, ¿sí? Aquí tenemos qué cosa, este es bien complejo. Los catalizadores, desde que es reformado, qué cosa, catalítico. Esos catalizadores son bifuncionales y están constituidos por platino, donde dice, siempre este platino está depositado sobre un soporte de ácido de aluminio. Siempre se trata de que el platino forme un catalizador más estable que permite operaciones bajas. Eso nos da también. Sí, porque el soporte ácido. Ahora, aquí también es muy importante determinar qué cosa. A veces, por ejemplo, en el platino se aumenta el genio, lo que decía, se combina con platino para formar un catalizador más estable y así operar a bajas presiones. También el genio hace que el depósito de coque sobre el catalizador sea más poroso, lo que permite que la alimentación pueda ayudar durante más tiempo a la superficie del catalizador, haciendo que esto se desactive más lentamente. Mayormente el platino interviene en las reacciones de hidrogenación, deshidrogenación y la alumina va a proporcionar una zona ácida para las reacciones de isomerización, ciclización y qué cosa, y craqueo con nitrógeno. Dentro de esto también podemos decir que el soporte ácido está normalmente constituido por una alumina con una superficie inicial de 400 metros cuadrados sobre gramo, o también por una alumina de unos 250 metros cuadrados sobre gramo de superficie, adicionada con un compuesto halogenado, cloruro o fluoruro, mezclados o solos. La acidez que aumenta con la cantidad de halógenos se sitúa por debajo del 1% de cloro. Eso es lo importante. Ahí tenemos, por ejemplo, el platino que es depositado, para la activación del catalizador. Tenemos cuáles son los efectos de los venenos y los agentes desactivantes sobre los catalizadores. ¿No ven? Lamentablemente los catalizadores de platino son muy buenos, pero son muy sensibles al envenenamiento. Entonces, a veces hasta el mismo soporte ácido puede envenenarse. Entonces, por eso es que siempre es un problema dentro de las refinerías sobre los procesos de reformado catalítico, y siempre se trata de buscar alguna solución para evitar esa desactivación o envenenamiento del catalizador. Los metales van a perjudicar de modo permanente el reactor, porque son ellos ellos son los venenos del catalizador. Tanto también como el azufre, nitrógeno y aguas halogenadas son los que van a desactivar el proceso catalítico. ¿Ya? Entonces, aquí es muy importante tomar en cuenta lo que ustedes, sus compañeros, nos han dicho. Dentro de esto hay una evolución durante el ciclo de regeneración del catalizador. El arsenio, el plomo, el cobre y el mercurio dejan rápidamente fuera del servicio el catalizador, del que solo puede recuperarse solamente el platino. Los otros desactivantes que destruyen el balance de las funciones obligan a trabajar a mayor temperatura para poder obtener un mayor número de índice de ketotano. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, vamos
a realizar dentro de esto es la regeneración del catalizador. Este catalizador se regenera ¿con quién? Con oxígeno. Entonces se conduce de modo muy progresivo, aumentando la cantidad de oxígeno de 2 a 15% en un gas inerte. Normalmente este gas inerte es el vapor de agua. Y la temperatura no debe sobrepasar los 500 grados centígrados para poder evitar el recalentamiento y perjudicar al platillo. Entonces, con esa regeneración con oxígeno y vapor, ¿ve? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí nosotros vamos a disminuir la cantidad de coque en un 0,2%. ¿Sí? Mayormente, técnicamente, la regeneración se hace cíclicamente, como los procesos de regeneración frecuentes, cada 4 días, por ejemplo, utilizando un reactor suplementario. En descontinuo, parando la instalación después de un periodo. Entonces, mayormente se hacen continuos. Y descontinuo se puede hacer, pero se tiene que parar la instalación en un periodo funcional de 3 a 12 meses. Entonces, el catalizador también puede envejecerse. Si su vida útil dura un tiempo necesario, es decir, lo que nosotros queremos es que dure mucho tiempo, lo podamos regenerar, pero lamentablemente eso va a depender, por ejemplo, de cómo nosotros realizamos el proceso y evitamos que el catalizador se altere y se envenene. Mayormente en el reformado catalítico se utilizan reactores que varían en tamaño y detalles mecánicos, pero todos poseen un aspecto básico, como vamos a ver qué cosa en la siguiente figura. Este reactor se utiliza para hidrogenación, para isomerización y craqueo con hidrógeno. Entonces, mayormente son similares los reactores. Mayormente todo reactor va a tener un revestimiento interior refractorio, el cual se instala dentro del reactor para aislar la cubierta de altas temperaturas de reacción y reducir de esta manera el espesor del metal requerido. Las partes metálicas expuestas a la atmósfera de nitrógeno a altas temperaturas se construyen con acero contenido